Muchas gracias. Como bien decías, Pamela, la idea es que un poco reflexionemos respecto a lo que es la cultura de paz y cómo desde nuestras iniciativas que vamos a presentar al Fondo DAC podemos contribuir efectivamente a ella. En este caso me han pedido que podamos hablar sobre un poco algunos inputs que pueden servir para el desarrollo de sus propuestas, porque consideran que cada una de las propuestas tienen precisamente que alentar la cultura de paz. Pero la cultura de paz no solamente imaginada como esa palomita buena onda, sino como una realidad que es fundamental para trabajar en contextos como el nuestro, ¿no? Que permanentemente vemos que estamos enfrentados, que estamos polarizados y de qué manera, además de nuestras iniciativas a contribuir a eliminar la pobreza, también podemos contribuir de manera sostenida, de manera convencida a promover la cultura de paz. Y quiero comenzar precisamente con esta definición de lo que es cultura de paz, la básica, la que propone Naciones Unidas, identificando precisamente que la cultura de paz está sustentada en los valores, en actitudes y en comportamientos que rechazan toda forma de violencia y que alienta precisamente una lógica de prevención de los conflictos, es decir, de proveer de las condiciones para que tanto los contextos como las personas, como las instituciones puedan dar respuestas efectivas para eliminar toda forma de violencia, ¿no? Y esta eliminación de cualquier forma de violencia no es casual, sino tiene que ser absolutamente pensada, tiene que ser pertinente, pero también tiene que ser flexible, tiene que ser dinámica. Un elemento no menor es que, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible identifican como uno de sus objetivos, el 16, a la paz, junto con la justicia y el fortalecimiento de la construcción de instituciones, como un elemento clave para un desarrollo sostenible. Así que, por lo tanto, es fundamental tener este paraguas de desarrollo y trabajo por y para la paz en nuestras iniciativas y propuestas que vayamos a proponer en el Fondo DAC. Bien, pero creo que es importante que nos pongamos de acuerdo respecto a nuestro entendimiento de lo que es la paz, ¿no? Solamente un breve repaso, decirles que en la década de los 40, 50, luego de la Segunda Guerra Mundial, nos pusimos de acuerdo respecto a nuestra comprensión de la paz, ¿no? Y ahí comenzó a, sobre todo, impulsarse la definición de paz negativa, y Kenneth Boulding fue uno de los impulsores que decía precisamente qué es la paz, nos preguntábamos en ese instante, y se decía la paz es la ausencia de guerra, ¿no? Y solamente la guerra se justifica con el fin de conquistar la paz. En la década de los 60 se trabajó mucho esta temática, este enfoque, teníamos unas guerras inclusive frías que en nuestra historia como una humanidad ha promovido por lo menos hasta la década de los 90, ¿no? Cabe destacar que la paz negativa precisamente se asienta en un individualismo posesivo, es decir, si yo promuevo la paz y siempre y cuando no sea afectada. Si me veo afectada, entonces dejo mi banderita blanca de la paz y promuevo la violencia para imponer mi posición. Esa básicamente es la paz negativa. En la década de los 90 se ha promovido un otro enfoque o entendimiento, comprensión de lo que es la paz. Johan Galtung, precisamente desde uno de los más importantes conflictólogos del mundo y pensadores de la paz también del mundo, en la década de los 90 proponía precisamente trabajar y pensar la paz desde un enfoque positivo. Un enfoque que definitivamente tiene una lógica sistémica, muy enraizada, no solamente en negar las violencias, sino violencias directas o culturales, sino trabajar esencialmente en las violencias estructurales, ¿no? Aquellas que tienen que ver con políticas públicas, con políticas de los estados, con políticas globales, donde alienta relaciones cooperativas y la vigencia plena de los derechos humanos. Sin embargo, esta paz ha sido identificada como relacionada con un optimismo antropológico, casi como una utopía, porque lograr esa paz en la que realmente tengamos una plena vigencia de derechos humanos, en el que logremos un efectivo cambio de situación hacia la justicia social, probablemente va a tomar muchos años e inclusive varios ciclos. Solamente como dato, estudios muy serios señalan que lograremos el equilibrio
de género entre hombres y mujeres en un par de siglos. Entonces, apuntalar esta paz positiva puede ser demasiado optimista o demasiado utópico. Ya a principios del siglo XXI, Francisco Muñoz desde la Universidad de Granada proponía precisamente una otra forma de entender o comprender la paz, y era bajo el denominativo de paz imperfecta, ¿no? Que dice, evidentemente la paz plena es muy difícil de alcanzar, por lo tanto tenemos que pensar en plantearnos propuestas, acciones, pensamientos y sentires de paz desde los contextos conflictivos e inclusive violentos. Es decir, dentro de lo posible, trabajar los códigos de la paz, trabajar, aplicar los mecanismos que reducen la violencia, tanto directa como simbólica, como estructural, y dentro de nuestras posibilidades alentar la paz, ¿no? Y este aliento hacia la paz, denominado paz imperfecta, precisamente lo que hace es eh, comprender a la paz como un proceso que permanentemente está con avances y retrocesos, pero no por ello nosotros vamos a negar la necesidad de alentar la paz. Ahora mismo que estamos hablando con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ¿hacia qué paz se está apuntalando? Probablemente en principio hacia la paz negativa, ¿no? Por eso es que para lograr la paz se mandan, por ejemplo, armamento, ¿no? Entonces es una paz negativa. Sin embargo, no por eso podemos decir y aceptar la violencia. Entonces, quienes apuntalamos o promovemos más bien la paz, promovemos este enfoque de paz imperfecta, porque dice, evidentemente hay un contexto violento ahora, hay muertos definitivamente, pero no por eso vamos a dejar de negar que es importante tener una actitud consecuente, coherente ante la complejidad. Y precisamente la paz imperfecta muestra la absoluta complejidad que el ser humano tiene, ¿no? Estas reacciones que no necesariamente son consecuentes, sino más bien que involucra avances y retrocesos, y que también nos humaniza, ¿no? Porque igual que el ser humano imperfecto, la paz también es imperfecta. Y por eso, aliento, por lo menos desde mi experiencia, aliento mucho que trabajemos y miremos a la paz como este constructo imperfecto que permanentemente tiene que ser revisado, cuidado, trabajado. Y en esa medida, en el marco de lo que es la noción de paz imperfecta, Alemán y Brits en el 2006 más o menos propuso estas nociones básicas, características del concepto de la noción de paz, con 4 principales características. Primero, uno, alejar esta noción de que la paz es ausencia de guerra. Por lo tanto, desmilitarizamos el concepto y más bien afincamos nuestro posicionamiento señalando de que negamos cualquier forma de violencia, inclusive aquella que representa en nombre de la paz el alzar las armas. Primera característica. La segunda característica es fundamental y tiene que ver con esta interdependencia e indivisibilidad del comportamiento pacífico. O sea, la paz no solamente es un aspecto de los gobiernos o de los estados o de las instituciones, sino también es un comportamiento esencialmente humano. Por lo tanto, ubicamos a la paz en la dimensión colectiva, pero también en la dimensión individual. No se puede imaginar paz si en los estados, en los países, en mi municipio, en mi organización y en mi familia, si yo no tengo una actitud proactiva de paz, ¿no? Entonces, esa es la segunda característica. La tercera, que tiene que ver precisamente con lo que les decía, como un sello de la paz imperfecta, el de considerarla como una construcción procesal, ¿no? Eso que involucra que vamos a tener tantos avances, que va a tener diferentes momentos y en los cuales seguramente nosotros vamos a tener que mirar, observar y ver de qué manera estamos contribuyendo o no a ese proceso de paz. Como decía Mahatma Gandhi, ¿no? La paz no es el fin, la paz es la vía o el camino. Por eso apuntalamos a que la paz es una construcción procesal permanente. Y finalmente, la fragilidad. La paz no es definitiva, por eso hablar también de paz duradera es complejo.
Solamente como referencia, en Colombia se formuló la estrategia de paz, ¿no? Se selló la paz en el 2016, paz que involucró más de 50 años de enfrentamiento interno bélico. Sin embargo, desde la firma de ese convenio de paz, lamentablemente han muerto más defensores de derechos humanos que en tiempos de guerra. Y acá quiero compartir un poco las dimensiones que involucra el trabajar en esta paz imperfecta y en esta noción, ¿no? Tiene que ver con negar todo lo que es violencia, trabajar en los ámbitos de justicia, en el fortalecimiento de las instituciones, por supuesto, en el acceso de oportunidades, ¿no? Para, sobre todo, poblaciones vulnerables y en nuestra capacidad de resiliencia, sobre todo en lo que involucra temáticas tan grosas como son el cambio climático. Estos 5 factores del contexto que se menciona acá tienen que ver precisamente con lo que la Fundación para la Paz en la UNESCO promueve como trabajar desde un enfoque multidimensional en estas 5 dimensiones. Y por eso también la cooperación suiza y la cooperación sueca se han reunido para promover estas iniciativas que tienen un enfoque integral y sostenido. Pero ¿cómo podemos alentar la paz desde nuestras posibilidades? ¿Y qué tiene que ver con el Fondo DAC? Precisamente es apuntalar la paz, apuntalar el desarrollo en clave de paz, y una de esas posibilidades es a través del diálogo. ¿Cómo entendemos el diálogo? El diálogo no solamente es una herramienta que tiene sus procedimientos, que tiene sus instrumentos, que tiene sus protocolos, ¿no? Sino también es un proceso. Por eso está estrechamente relacionado con lo que son el entendimiento de lo que es la paz, ¿no? El diálogo entendido como un proceso que va a tener sus tiempos en los cuales seguramente tendremos que tener espacios de encuentro, de interacción, aplicando sus herramientas o instrumentos, pero también algunos otros momentos o espacios en los cuales no vamos a desarrollar instancias de diálogo, sino más bien instancias que pueden contribuir a bajar las tensiones, a bajar los efectos negativos del conflicto, ¿no? Pero también el diálogo es un enfoque que guía que son los lentes con los cuales nosotros aplicamos y desarrollamos nuestras iniciativas, y que promueven precisamente lograr visiones comunes, alcanzar entendimientos, acuerdos. ¿Para qué? Para buscar la transformación. Y me gustó muchísimo en la exposición de José Luis España, que partía precisamente, ¿no?, con esta experiencia en Tarija, y que busca precisamente no solo el desarrollo, por ejemplo, de apicultura, sino más bien el encuentro de los diferentes actores públicos, privados, académicos, para que promueva un espacio común de entendimiento y que sea sostenido en el tiempo, no solamente para la actividad puntual. Entonces, trabajamos mucho en establecer una infraestructura de paz sustentada en un diálogo multiactor. ¿Eso qué quiere decir o a qué nos lleva? A que el diálogo va a ser una práctica de vida individual, pero también institucional. Es decir, al crear ya los mecanismos, afianzar los mecanismos de interrelación, interacción, al lograr esta comprensión necesaria de interdependencia que tenemos respecto a la paz y cómo nosotros podemos afianzarla en nuestros territorios, en nuestras organizaciones y en nuestro país, pues ya asumimos al diálogo como una práctica de vida. Y eso creo que es fundamental precisamente para promover los encuentros, relaciones colaborativas, cooperativas. Y estamos hablando de que la paz trabaja no solamente una dimensión individual o no solamente una dimensión estructural, sino que hace un recorrido por diferentes dimensiones, partiendo de la dimensión personal o individual, es decir, de trabajar muy fuertemente en lo que son los prejuicios, los estereotipos, trabajar mucho en lo que son las emociones y los sentimientos para generar espacios de sensibilización y reflexión común. Recuerden que, si me permiten retroceder, cuando hablamos de cultura de paz, esencialmente hablamos de que trabajamos en valores, actitudes y comportamientos. Por lo tanto, abordar espacios de diálogo en la dimensión individual es fundamental para lograr cambios sostenidos, ¿no?
Entonces aquí trabajamos con teoría de cambio que parte desde la dimensión individual, afianza la dimensión relacional y cultural, de manera que entre los actores creamos las condiciones, establecemos los puentes que tengan un relacionamiento, que se vaya deconstruyendo las imágenes de enemigos que se van afianzando cuando hay situaciones de tensión, de conflicto, y vamos generando esos cambios que van a crear las condiciones para proyectar cambios estructurales. Y por eso la última dimensión en la cual trabajamos cuando formulamos iniciativas de diálogo es en la dimensión estructural. ¿Eso qué significa? Que tanto tenemos que trabajar en prácticas, valores, visiones individuales de las personas, de los actores claves, de la población en general, pero también tenemos que trabajar en la dimensión estructural. En ese sentido, nuestras propuestas tienen que ser absolutamente integrales. No solamente pensar en infraestructura o cómo afianzamos o logramos esa infraestructura, sino cómo mejoramos el relacionamiento entre los actores, cómo desarrollamos una acción sin daño en el desarrollo de nuestras iniciativas. Y entonces es posible desarrollar el diálogo en contextos altamente resquebrajados o cuando percibimos de que hay intereses contrapuestos o posiciones atrincheradas o polarizadas, ¿no? Cuando planteamos el desarrollo del diálogo, precisamente cuando queremos evitar el escalamiento del conflicto. Cuando muestra su latencia, cuando vemos que la comunicación está fallando, pues ahí trabajamos el diálogo, no solamente como una mesa o reunión de encuentro, sino más bien trabajamos en esta dimensión que precisamente mencionaba, que es vital, que es fundamental de trabajar en los modelos mentales, de eliminar o reducir al máximo posible prejuicios o estereotipos que van circulando en nuestro cotidiano. Ahí trabajamos potentemente para que nuestros procesos de diálogo sean sostenidos en el tiempo, ¿no? Y eso significa también que el diálogo será necesario para afianzar las capacidades de paz que todos los contextos tienen en nuestros territorios. Capacidades de paz que ustedes mismos son portadores. Ahora en la plenaria, cuando estaban conversando con José Luis, muchos decían, yo soy parte de un colectivo de jóvenes que trabaja en cultura. Ese colectivo y el resultado del trabajo de ese colectivo que ha tenido, por ejemplo, durante 10 años, alguien mencionaba que trabajaba en La Paz del Alto, es ni duda cabe ya una capacidad de paz que se tiene que afianzar y fortalecer, pero con base a criterios de innovación y con posibilidades de sostenibilidad en el tiempo. Y para eso, por eso insistimos en que debemos trabajar en una teoría del cambio que involucre no solamente lo estructural, sino que se siente en fortalecer este diálogo individual, este diálogo que alienta un mejor relacionamiento y que deconstruye estereotipos, que mejora precisamente el encuentro entre los diferentes actores del contexto. Bien, entonces, ¿cómo concebimos al diálogo? ¿Cómo trascendemos de un diálogo que busca imponer a un diálogo que sea más colaborativo, que sea propositivo? Entonces, partimos de ver a los otros como diferentes y separados, como compartimentos estancos, al pensar y ver a los otros que son tan humanos como nosotros mismos. Por eso hablábamos de humanizar, ¿no? Que la paz imperfecta humaniza, que cuando humanizamos el conflicto, los chips de quienes están en una situación tensa, ni duda cabe cambio, ¿no? Partimos de percibirnos a nosotros mismos como fuera de la situación o del problema, a mí no me toca, no me afecta, a percibirnos como parte del problema, pero sobre todo de la solución. Vamos de relaciones fragmentadas que están dadas en nuestros contextos, por eso proponemos estas iniciativas que tienen que ver con DAC, a buscar relaciones creativas, ¿no? Y por eso Johan Galtung dice, para promover espacios de encuentro tenemos que pensar mucho en la creatividad, mucho en la empatía y también en soluciones no violentas. Partimos de aceptar las estructuras y el sistema como disfuncionales y desiguales, y así está dado el contexto y no vamos a poder cambiar nada, ¿no? A realmente alentar
un compromiso por promover cambios sostenibles. Con esas claves vamos desarrollando nuestra propuesta. Entonces, si partimos desde una lógica del principio de la no contradicción, es esto y no aquello, es lo mío y no lo tuyo, ¿no? Más bien alentamos lógicas y relaciones de complementariedad. Es esto lo mío, pero también lo del otro. Por lo tanto, es una mirada muchísimo más integral, muchísimo más rica respecto a lo que proponemos desde una perspectiva de un principio de la no contradicción. Y ahí es fundamental también leer el contexto en el cual nosotros nos movemos. Para eso es importante, ¿no?, hacer una lectura muy sistemática, muy clara, muy en profundidad respecto a cuál es la situación actual de la cual partimos, cuáles son los elementos clave, cuáles son los conectores que encontramos en nuestro contexto y cuáles son los divisores. Hacemos un análisis del conflicto, trabajamos en nuestras propuestas en las dimensiones individual y personal, desarrollando de manera muy precisa qué acciones concretas vamos a desarrollar para precisamente trabajar en la dimensión de cultura de paz. Cómo vamos a trabajar, abordar, transformar esas percepciones o actitudes o comportamientos que tienden a tensionar el relacionamiento, ¿no? Cómo lo vamos a hacer con personas clave y de qué manera podemos ampliar o llegar a más personas, ¿no? Y qué efecto va a tener en este cambio necesario que alienta la dimensión estructural. ¿Qué acciones, actividades podemos trabajar para que nuestro objetivo trabaje en estas 4 dimensiones relacionadas con el individuo, con la cultura, con sus interacciones y con los cambios estructurales que proponemos, ¿no? Para llegar a un análisis en profundidad y ya para ir terminando esta exposición, la cooperación suiza ha promovido precisamente la gestión sensible al contexto conflicto. Aquí está una guía que ya vamos por la segunda edición y entiende a la sensibilidad al contexto conflicto, que es uno de los enfoques con los cuales ustedes tienen que desarrollar sus propuestas. Entiende a la GPCC precisamente como un principio de trabajo. Es decir, es lo que va a determinar nuestra forma de actuar durante la planificación, la implementación y la evaluación del proyecto. Durante todo el ciclo del proyecto deberá estar presente la gestión sensible al contexto conflicto, ¿no? Que hace básicamente mirar permanentemente, tomar el pulso, la temperatura de cómo está mi contexto, sobre todo en aquellas temáticas o nudos críticos que hacen a mis contextos frágiles o, por último, conflictivos, ¿no? Miramos las fuentes de tensionamiento, pero también vamos valorando esas capacidades de paz que hay en el contexto y de manera consciente vamos afianzando las capacidades de paz y vamos atenuando las fuentes de tensionamiento. El corazón de lo que es la sensibilidad al contexto conflicto, y aquí les estoy dando en dos láminas lo que significa inclusive talleres de 8 horas, involucra la acción sin daño. El corazón, la brújula que orienta la sensibilidad al contexto conflicto es precisamente la acción sin daño. La acción sin daño que involucra desarrollar, como decía Galtung, acciones creativas, no violentas y empáticas. Pero además hay un elemento que acá no está, que tiene que ver con la ética. Precisamente en pensar nuestras propuestas desde una perspectiva ética que aliente la promoción de la paz duradera. ¿Y cómo se lo hace? Desde la acción sin daño, considerando 5 elementos fundamentales. Primero, leer el contexto de manera permanente. Eso involucra que no solamente para el desarrollo de la propuesta vamos a plantear una lectura del contexto, sino vamos con base a instrumentos y herramientas ir tomando el pulso, mirando cómo está ese contexto, si realmente lo que nosotros habíamos previsto como supuestos y como riesgos se mantienen o más bien han ido cambiando o qué otras oportunidades o capacidades de paz encontramos en ese contexto. También nos proponemos en el desarrollo de nuestras iniciativas no solamente hacer un mapeo de actores, con quienes me voy a contactar, a quienes voy a enviar mi propuesta o acudir, sino cómo de manera consciente y consistente puedo mejorar las relaciones
entre los actores del contexto. Por eso la experiencia de Macharetía me parece muy interesante, porque se ha propuesto en afianzar las relaciones entre los diferentes actores, porque juntos, si miramos el mismo horizonte, probablemente empujemos con la misma intensidad el mismo carro. Un otro elemento, tercer elemento que es fundamental, tiene que ver con potenciar los elementos conectores. Todos los contextos tienen elementos que nos unen, ¿no? Que pueden ser la cultura, que puede ser la preocupación por ejemplo, la preservación de un espacio ecológico, medioambiental, que puede ser la preocupación común por eliminar realmente la violencia contra las mujeres y contra los niños y niñas, ¿no? O que puede ser básicamente por lograr una normativa. Entonces, potenciamos esos elementos que nos unen, aunque consideremos que el otro puede estar en contraposición a mi objetivo como proyecto o puede ser la competencia. Vamos a buscar esos elementos que nos unen. Luego vamos de manera absolutamente consciente identificar esas fuentes de tensionamiento o esos divisores que son parte del contexto. Igual nos vamos a proponer de partida en la planificación de nuestro proyecto el de atenuar esas fuentes de tensionamiento. ¿Qué podemos hacer para que las tensiones y las divisiones puedan ser disminuidas, puedan ser atenuadas? Y un quinto elemento fundamental es valorar los mensajes éticos que nosotros vamos a promover, tanto de manera explícita como implícita. ¿De qué manera? Por ejemplo, si nosotros tenemos como una ética institucional de comportamiento la equidad, ¿de qué manera nosotros vamos a transmitir, no solamente como eslogan, sino con nuestras acciones y nuestros hechos, ¿no? O de qué manera, por ejemplo, la transparencia, que es parte también de los principios de la gobernabilidad, van a ser carne, se van a transmitir en cada una de las acciones que vamos desarrollando, ¿no? Entonces, valorar permanentemente qué mensajes éticos estamos transmitiendo. Por ahí estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Por ahí estamos promoviendo la interculturalidad, pero lamentablemente yo no hablo más que mi idioma. Entonces, qué complicado, qué complejo. O en mi equipo de promoción de la interculturalidad son solamente de un sector y no buscan la diversidad, no busca afianzar y valorar la riqueza cultural que existe en nuestros territorios. Entonces, tomando en cuenta estos 5 elementos, nosotros vamos a, ni duda cabe, tener una estrategia de acción sin daño que va a reducir las posibilidades de que nuestra intervención pueda afianzar los riesgos, las amenazas y afectar a terceros, daños colaterales, o más bien potenciar y fortalecer los conectores o las capacidades de paz del territorio en el cual intervenimos. Quiero cerrar con esta última diapositiva. Creo que es fundamental que nuestras propuestas, las que vayamos a presentar, alienten a la conquista de la dignidad de todas, todos y todes, la mía, la tuya y la nuestra, porque ni duda cabe, tenemos que transitar del yo al nosotros con nuestras iniciativas, porque en estos contextos altamente desafiantes como los nuestros, el boliviano, con lo que significa también la globalidad, nos necesitamos unas a otras y unos a otros. Muchísimas gracias. Espero haber cumplido con el tiempo. Pamela. Sí, nos hemos excedido un poquito, pero queremos agradecerte muchísimo porque ha sido una reflexión muy interesante y nosotros y nosotras desde el proyecto DAC queremos transmitir el mensaje de que el diálogo es posible y en escenarios polarizados la construcción de puentes se hace una necesidad impostergable, así que qué lindo va a ser que los proyectos y las propuestas puedan pensar lo que decías, ¿no? La paz en clave de diálogo. Y este reto, pues, de la cultura de paz nos involucra absolutamente a todos y todas. Así que muchísimas gracias, Gabriela. Me gustaría abrir un breve espacio de diálogo. Tenemos tiempo hasta las 11:10 que nos está esperando ya nuestro siguiente expositor, pero si a alguien le gustaría comentar, pues el espacio está abierto para todos y todas. Alejandro, por favor, tienes el micrófono. Súper. Bueno, más que comentar, es una duda, ¿no? En la parte de las dimensiones del cambio, de la cultura para la paz, se muestran algunos momentos clave, pero ¿será que hay bibliografía a la mano con hitos que se deberían alcanzar, con competencias que tal vez, sobre todo en la parte individual, las personas deberían adquirir?
como para poder medir realmente qué tanta incidencia, qué tanto impacto se está logrando en ello? Gracias. Sí, gracias Alejandro. Tu pregunta es fundamental, es clave, ¿no? Porque parte precisamente del desarrollo de indicadores de cuánto nosotros estamos contribuyendo a la construcción de paz. Y entonces, en las 4 dimensiones nosotros nos tenemos que formular indicadores que tienen que ver, por ejemplo, cómo vamos mejorando las relaciones entre los diferentes actores, cómo vamos deconstruyendo, ¿no? Las percepciones, los prejuicios, los estereotipos en la población a la cual nosotros vamos a fortalecer, vamos a también trabajar, ¿no? Y eso es fundamental. Hay algunos instrumentos que parten, por ejemplo, de un estado de situación como línea base que podemos hacer sin necesidad de grandes estudios. Ahí podemos utilizar las herramientas tecnológicas que nos ayuden precisamente a identificar cuáles son los momentos de partida, ¿no? Los indicadores de partida respecto a qué percepciones hay respecto al otro que piensa distinto, cuáles son los estereotipos más comunes, ¿no? No, los funcionarios públicos nunca están en su oficina, nunca trabajan, por ejemplo, ¿no? Y cómo nosotros vamos a abordar esos estereotipos o esos prejuicios en la dimensión individual para ir reduciéndolos con nuestra propuesta, ¿no? Lo mismo, cómo fortalecemos la relación en los diferentes actores. De pronto, y ahí hacemos un mapeo de actores, ¿no? Donde podemos ver poder, podemos ver influencia, pero sobre todo, ¿qué relaciones hay? Generalmente entre sociedad civil y sector público las relaciones son tensas, no digo que son malas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos fortalecer esas relaciones? Partimos, ¿no? O en el tema, en la dimensión cultural, igualmente, ¿no? ¿Cuáles son, ¿no? Esas visiones que tenemos que trabajar, que por el momento no son comunes y que tenemos que afianzar desde el diálogo? ¿De qué manera podemos afianzar esas visiones que construyen, que suman, que colaboran frente a estas otras que mostrábamos precisamente? Yo tengo la verdad absoluta y por lo tanto voy a imponerla, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son algunos indicadores que podemos trabajar o algunas acciones muy concretas. Por eso nos proponemos de partida, de manera consciente, trabajar en atenuar las tensiones y desarrollar actividades muy concretas y al mismo tiempo fortalecer los conectores, aunque sea 1 o 2, es fundamental. Entonces, sí, respondí a Alejandro. En todo caso, pueden compartir mi correo electrónico y con mucho gusto apoyar en el desarrollo de las propuestas en la medida de las posibilidades.